Ustedes saben a quién me refiero. Pero sí veo por lo menos 4 personas. Y muchas no han podido estar. Andresito no está trabajando. Mi esposa les manda muchas saludos, un abrazo muy grande. Fue invitada a predicar en un congreso de mujeres de una iglesia muy linda que se llama el Valle de Josué. Y el congreso de mujeres es sábado, domingo y lunes. Y ya empezó, y es en Villavicencio. No alcanzamos a llegar, pero ya dio su primera predicación el día de hoy. Mañana tiene la segunda y pasado mañana la tercera. Pero les mandamos un abrazo muy grande. Pero el Señor la utiliza para bendecir a otros. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar una saga muy chévere. Hoy vamos a empezar una serie de 3 o 4 predicaciones muy importantes en las que el Señor nos va a enseñar cosas grandes y ocultas, grandes, y a veces no conocemos muchas cosas. Y el Señor nos recuerda y nos dice, mire, yo ya les había enseñado, yo ya les había dicho. Vamos a abrir las Biblias, pero también vamos a tener la ayuda de los monitores, porque algunas personas no están muy diestras en la Biblia, no importa. Vamos a mirar y nos vamos a poner atención acá en los monitores donde va a pasar la palabra del Señor. Podemos empezar abriendo las Biblias en Santiago 1, del 12 al 15. ¿Quién se gozó en la alabanza? Amén. Yo creo que el Espíritu del Señor estaba acá, ¿no? El Espíritu del Señor estaba paseándose por acá. Santiago 1, del 12 al 15. ¿Sí lo tenemos acá? Sí. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué dice? La tentación. Volvamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das. Te pido, Señor, que esta palabra llegue diáfana y cristalina al corazón de tus hijos en esta noche. Que esta palabra traiga el verdadero mensaje que tú quieres llevar a cada uno de los corazones, y no permitas que yo la cambie y ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres decirle. Amén y amén. Bueno, ahí Santiago nos está hablando acerca de la tentación. ¿Quién de acá ha sido tentado alguna vez? Levante la mano quien ha sido tentado. Ay, Dios santo. Yo no. La tentación es algo que está desde el principio en nuestras vidas. Y les tengo una noticia. Va a estar hasta el final. El Señor Jesucristo vino y nos dio muchas cosas lindas, ahora lo vamos a ver. Pero la tentación va a perseguirnos hasta que Él venga por su iglesia. Entonces tenemos que aprender a conocer qué pasa con la tentación. En Colosenses 1:13 nos dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual, repito, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso nos dice el Señor a través de Pablo, y se lo está diciendo a los colosenses en ese momento, y hoy nos lo está diciendo a nosotros a Tierra Nueva. Y con esto que nos dice, nos está mostrando y confirmando, reafirmando,
que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero que una vez que le recibimos en nuestro corazón, llegó a nosotros y se cumplió lo que Cristo había hecho en la cruz. Y la sangre de Cristo y la resurrección que Él tuvo, venciendo la muerte, se hace presente en nuestras vidas en el momento en que nosotros le recibimos. Entonces el Señor, Dios Padre, nos sacó de la potestad donde estábamos, de las tinieblas. La palabra dice que nosotros éramos hijos de nuestro padre, el diablo. Porque si vivíamos en la potestad de las tinieblas, hacíamos lo que el diablo nos decía. O sea, una vida llena de pecado. Pero el Señor nos rescató y nos llevó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Y nos está mostrando entonces que hay un reino de las tinieblas y Él nos llevó al reino de su amado Hijo. Fíjense que es lo que hemos hablado siempre, predicando el reino del Señor, reafirmando que el Señor acercó el reino de los cielos a nosotros y que es real y que ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo, y como tales tenemos que vivir como sus hijos. Pero tenemos dos reinos, la posibilidad de escoger y de tomar decisiones para devolvernos allá o para entrar acá. El Señor dice que sería preferible que no lo hubiésemos conocido y no que lo conozcamos y nos devolvamos atrás. Ya una vez que nosotros nos metimos acá, esto no tiene reversa, porque si tuviésemos reversa, volveríamos como el perro a su vómito, otra vez a la inmundicia. Pero el Señor nos está enseñando entonces que hay dos reinos grandes acá en la tierra en este momento: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Son reinos espirituales, pero tan reales como cualquier cosa. Satanás era nuestro padre y nos perdió. Cristo pagó hasta con la última gota de su sangre por nuestras vidas. Dígale que está al lado: el Señor pagó por tu vida ya. Ya pagó, ya pagó. No importa la deuda que tenías, no importa el problema tan grave, no importa el pecado tan grande, pero el Señor pagó. Satanás estaba acumulando, como dice la pastora, los fotocomparendos, ¿no? Él los acumula para después ir y cobrar y decirle al Padre: Padre, mira, Padre, pero es que Robert, mire lo que hace, mire lo que hizo Robert, y mire lo que hizo Robert. Y el Padre dice: no, muéstrelo, si lo rompe, porque Cristo ya pagó por mí. Él pagó, pero pagó solo por el pastor, no pagó por nadie más. El único salvo es el pastor. ¿Ah, no? No, es que todos somos salvos. El Señor pagó por ti y por mí. Él entregó hasta la última gota de su sangre y nos sacó de la potestad de las tinieblas. Pero a eso no le gusta a Satanás. Satanás vive buscando la forma que nosotros podamos devolvernos a su reino, al reino de las tinieblas. Y por eso está tratando de hacernos caer todo el tiempo. Satanás no se resigna. Y desde el primer momento, con Adán y Eva, hasta este momento, está como un león rugiente, tratando de ver a quién puede devorar. Él está aquí en la puerta. Apenas salgamos, aquí no nos puede devorar, aunque puede haber alguna tentación de empezar a pensar en otras cosas, de empezar a decir: ay, el pastor está como hablando mucho, ya está como muy tarde, está haciendo mucho calor, es que... Pero Satanás está pendiente de atesorar eso que estamos pensando en este momento que no sea de Dios. O cuando salgamos de acá, lo que empecemos a pensar. Satanás no se resigna a perdernos y está pendiente de hacernos caer. Él quiere que caigamos. Él quiere decirle al Señor: ¿se da cuenta, Señor, que mire, esos son los hijos? Usted mandó a su hijo, pero mire, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta de Mauricio? ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de Josefina? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y el Señor dice: no, mi hijo pagó por todo. En 2 de Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. Y primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? Porque la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo. Son contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades. Nuestra guerra no es contra el que nos hizo quedar mal, el que nos mintió, el que nos robó, el que nos estafó, Nuestra guerra no es contra ellos. La palabra dice muy claramente que nuestra guerra es contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y en primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está pendiente. Él está pendiente por ti y por mí. Él quiere cogernos como trofeos. Pero no le vamos a dar ese gusto, porque el Señor Jesucristo murió y resucitó por Amén. todos nosotros. Y ahora somos hijos de Dios. Nos rescató de la potestad de las tinieblas y ahora nos hizo hijos de Él. Ahora nos dio la potestad de ser llamados hijos de Él. Pero con todo y eso, quiere molestarnos. Cristo, al morir y resucitar, como les decía, nos pudo haber dado el perdón de los pecados. Bueno, poca cosa, ¿no? Salvación, prosperidad, libertad, liberación. Nos dignificó. Y puedo seguir diciendo cosas. ¿Recuerdan la gracia que nos dio? Él nos dio ese regalo inmerecido que era el regalo de la gracia. El Señor nos dio todo eso cuando Él resucitó y dejó la tumba vacía. Salió exhibiendo las llaves. Pero a Satanás le permitió conservar 3 poderes contra nosotros. Hay 3 cosas que el Señor Jesucristo no quitó en la cruz y que vamos a tener que lidiar con ellas hasta que el Señor venga por nosotros, que son la tentación, la persecución y la acusación. O sea, todo el tiempo vamos a estar sometidos a que la tentación nos haga caer de golpe, o a que nos empiecen a perseguir, o a que nos acusen. Pero el que nos quiere acusar es el enemigo, es el adversario, el diablo. Él está pendiente. Eso va en diferentes escalas. Y esa es la saga que hoy les quiero presentar para los próximos domingos. Hoy vamos a hablar de tentación, posiblemente dentro de 8 días también de tentación, y los otros 2 domingos de persecución y de acusación. Miren, nosotros somos tentados, perseguidos y acusados, pero somos hijos de Dios. Somos libres, somos dignos, somos prósperos y vivimos en el reino de los cielos. Y podemos luchar. El Señor dejó a Satanás que nos podía atormentar o tratar de atormentar con eso. Pero también nos dio unas herramientas grandiosas para poder combatir contra eso. Amén. Y si nosotros logramos poder estar aquí en el reino de los cielos, caminando en la dirección que el Señor nos puso a caminar, no hay problema. Como yo siempre digo, que me lancen el toro más bravo. Amén. Porque estoy con Él. Pero si nos dejamos guiar por los engaños del adversario, vamos a estar bamboleando de un lado para el otro. Perdimos. Esa plática se perdió. Él le dio a Satanás el poder de hacer esas 3 cosas con nosotros. Poder es la habilidad para hacer algo, pero no le dio la autoridad, porque la autoridad es el permiso para hacerlo. Una cosa es la habilidad para hacer y otra cosa es el permiso. ¿Sí estamos? ¿Me siguen? Entonces hoy estamos aprendiendo que para esas 3 cosas que el Señor permitió a Satanás que hiciera, le dio solamente la autoridad, pero no le dio el poder para hacerlo. Ahora sí entramos a la tentación propiamente dicho. Y para entender la tentación vamos a empezarla a estudiar nuevamente desde el principio, como siempre. Y vamos a irnos a Génesis. Y en Génesis 3, 1, 5 se ve la primera tentación que el enemigo le hace al hombre. Y fue a Eva, ¿no?
El enemigo tentó a Eva. Y de esa misma forma como el enemigo tentó a Eva, nos sigue tentando hoy en día. La tentación no ha cambiado. El enemigo no cambia. Así como Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él tiene sus misericordias nuevas para con nosotros cada mañana. Así es. Satanás no. Satanás lo que empezó a hacer desde el principio, que fue imitar a nuestro Dios, siempre lo repite. Él no tiene mucha imaginación. Pero peor nosotros, que sabiendo cómo ataca a Él, siempre cae. No siempre, con frecuencia caemos. El enemigo tentó a Eva y puso en duda en ella la promesa que Dios le había dado. Y la tentó, como todos sabemos, haciéndola buscar la independencia. Haciéndola creer, con que Dios te dijo, no, lo que pasa es que tú vas a ser igual a Él, vas a conocer el bien y el mal. Y a ella le llamó la atención, porque podía conocer el bien y el mal y podía ser igual que Dios. Ser independiente de Dios, no conocer de Dios. Inmediatamente se la dio a su esposo y le dijo, coma mi hijo que eso es bueno. Y ahí sí quedamos locos. Pero más bobo el esposo, que en vez de decirle, no debemos hacer. Bueno, no quiere decir que yo le hable así a mi esposa, pero muchos sí. Él nos quiere separar de Dios. Él quiere que seamos independientes de Dios. Él quiere quitarnos la dependencia de Dios. Y el Señor quiere que seamos dependientes de Él. A Él le fascina cuando le consultamos todo. Cuando por la mañana le decimos, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? Bueno, a veces como que algunas van a Pinterest, ¿no? Pero dice, Señor, a través de Pinterest, dinos qué quieres que nos pongamos. Señor, ¿cómo quieres que actuemos hoy? Señor, ese negocio. Señor, qué conducta. Él le gusta que seamos dependientes de Él. Él le gusta que digamos, papito, aconséjame, papito, no sé. Miren, en estos días mi hijo, todos saben que vive en Panamá, con su esposa, y está trabajando con ella en los negocios que tienen allá, y ha tenido que tomar muchas decisiones, algunas decisiones importantes. Él ya es un viejo de 34 años. Claro que, como les dije hace 8 días, yo tenía 14 cuando él nació. Él ya es un viejo de 34 años, pero él me refiero a que no es un niño chiquito, porque aquí todos son jóvenes aquí. Pero me ha llamado mucho todos estos días a decirme, papito, es que mira, nos están ofreciendo esto, podemos hacer este negocio, o podemos más bien lo otro, o podemos esperar. Yo tengo que tomar una decisión, pero ¿qué me aconsejas? A veces el tema que él me pregunta, posiblemente yo no lo conozca. Yo le puedo aconsejar siempre, lógicamente, lo que dice la palabra. Pero en el momento en que él me llama y me pide un consejo, yo me siento feliz. Lo puede aconsejar o no, el solo hecho de que él recurra a mí y me diga, papito. Lo mismo mi hija cuando me llama. Y yo sé que todos ustedes, los que son padres, les gusta que sus hijos les estiren las manos. Que sus hijos, hasta los que no son los hijos, cuando vemos a tu hijo, ¿dónde estás? ¿A Santiago? Estirando las manos. A todos nos fascina que nos estiren las manos, porque es precioso. Pero el estirar las manos, por eso lo hacemos en la alabanza y en la oración, indica, quiero, te necesito, ven, quiero que me alces, quiero que me ayudes. Es dependencia, y eso es lo que más quiere Satanás quitarnos, la dependencia de nuestro Padre. Y entonces empieza con lo primero, la tentación. Y la tentación no es algo instantáneo. La tentación no es algo que de un momento para otro surge. La tentación es algo que empieza a meter Satanás en nuestra mente. Porque el campo de batalla que tenemos contra Satanás está en nuestra mente. Nuestro campo de batalla no es allá en la discoteca.
Nuestro campo de batalla no es en los billares, nuestro campo de batalla, no, nuestro campo de batalla es aquí en la mente. Y Él empieza a procesar información en nuestra mente que nosotros recibimos. La tentación siempre comienza en el área de los pensamientos. La mente es el campo de batalla. Por eso Pablo nos dice tanto que debemos renovar nuestra mente. Que debemos estar estudiando y que ya no nos fiemos en el mundo, en las costumbres del mundo, en la cultura del mundo, sino que cambiemos nuestra mentalidad, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, el enemigo encuentra un caldo propicio para la tentación, y la tentación es en la cabeza. Debemos aprender a controlar nuestra mente, nuestras ideas y nuestros pensamientos, para poder decir no cuando se deba decir no, o sí cuando se deba decir sí. Tenemos que dominar, saber cambiar de canal, porque muchas veces empezamos a canalear y empezamos a ver de golpe cosas que no son buenas. No necesito ser muy explícito, todos conocemos acá. Y la tentación está en dejarlo allí, en poder decir no, cambio de canal, en cambiar el pensamiento cuando empezamos a imaginarnos algo que no es de Dios, y todos tenemos esa tentación. Y el poder decir no, cambio de canal acá. Una cosa es cambiar el canal de la televisión y otra cosa es cambiar el canal de nuestras mentes. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Cambia de canal. Porque en el momento no es malo que nos llegue una tentación. Porque al mismo Cristo le llegaron tentaciones. La tentación en sí no es mala. Lo malo es que cuando la tentación llega a nuestra cabeza, nosotros empecemos a jugar con ella. Dejar de oír. A veces empezamos a oír cosas y como que paramos oído, ¿no? Y el Señor nos dice, no, oiga. Poder decir, no oigo. Cambiar de canal. Santiago 1:12 nos habla de nuestra propia concupiscencia. Y fue como empezamos, ¿no? Empezamos en Santiago 1:12. ¿Qué dicen? ¿Quién ya lo tienen? Santiago 1:12. Yo, como se dan cuenta, estoy estrenando Biblia. Entonces se me pegan las páginas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación no se la inventa Satanás para ponerla en nosotros. El mal pensamiento está en nosotros, en nuestra propia concupiscencia. Y concupiscencia es un deseo incontrolado de hacer algo que no es bueno. Y todos lo tenemos. Lo que pasa es que unos lo tienen por el juego, otros por el licor, otros por el cigarrillo, otros por el sexo, otros por los chismes, otros por la mentira, otros por toda una gama de pecados que nos apartan del Señor, que lo tenemos dentro de nuestra naturaleza, que viene siendo renovada por el Señor, pero que nosotros la dejamos salir, y esa concupiscencia que no conoce Satanás no nos puede conocer por dentro. Solo el Señor conoce nuestros corazones. Pero Satanás, nosotros se la dejamos ver cuando actuamos. Cuando nos dejamos pillar en el lugar equivocado por Satanás. Nosotros creemos que nadie nos ve, pero nos están viendo. Creemos que nadie nos... Hay momentos que estamos completamente solos y que podemos hacer lo que queremos, pero no estamos solos. Y el enemigo conoce nuestra concupiscencia. Y es allí donde entra la tentación. Si a mí el enemigo me empieza a tentar con un helado bien delicioso, con chocolate, yo caigo, posiblemente. Pero me toca cambiar de canal. Hay personas que son tentadas con el juego. Otras personas son tentadas con el licor, con malos pensamientos. Este es un campo propicio
para el pecado, es para mí. Estoy siendo tentado con un delicioso vaso con agua. Porque el pecado es agradable. Si el pecado fuera desagradable, nadie pecaría. Es como Satanás. Satanás no se presenta aquí con 2 cuernos, una cola y un tridente. Satanás se presenta como una vieja bien linda, minifalduda, como un tipo bien plantado. Si él se presentara con tridente, saldríamos corriendo. Y si el pecado fuera desagradable, no lo cometeríamos. Pero es que el pecado, como me enseñaron a mí, y me gusta recordarlo, es un veneno que nos mata, pero está cubierto de rico chocolate. Entonces, la tentación de comérnoslo es muy grande. Es un pensamiento, esa tentación que nos lleva al pecado, es un pensamiento sugestivo para tocar nuestra propia concupiscencia. Es un pensamiento engañador, es atractivo a nuestra intimidad, es algo como que nos hace pensar. Mire, Martín Lutero decía que no hay problema que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza. Lo que no debemos permitir es que hagan un nido encima de ella. La tentación, como les decía, Cristo fue tentado. Y la tentación nos puede llegar sin que sea pecado. El pecado es ponernos a maquinar en eso, en lo que estamos siendo tentados. Jugar con eso, jugar con el pecado. Esa es una de las formas como la tentación cobra fuerza en nuestra mente, que es cuando nos gusta esa palabra atractiva, sugestiva, tentadora, o segundo, cuando racionalizamos el pecado. Cuando decimos, no, es que como a mí se me baja el azúcar, yo tengo que tomar chocolate. O no, es que tampoco eso no es pecado. No, cuando empezamos a disculparnos y a racionalizar. Mire, Eva, cuando recibió la visita de Satanás allí, la serpiente le habló a Eva. ¿Y dónde estaba Adán? No lo dice la Biblia claramente, pero seguro que Adán no estaba al lado de Eva. Eva estaba sola. Eva estaba sola. La mayoría de las tentaciones nos llegan a nosotros cuando estamos solos. Cuando estamos solos en el carro, cuando estamos solos en la casa, cuando estamos solos en la oficina, cuando no tenemos nada que hacer, cuando estamos desocupados, cuando estamos ociosos. Ahí es cuando nos llega la mayoría de las... Eva estaba sola y Satanás le llegó. Y cuando nosotros estamos solos, Satanás nos siembra pensamientos. Porque empezamos a pensar en los huevos del gallo. A pensar cosas raras, a pensar lo que no debemos. Divagamos. Pero esos pensamientos, en esos momentos, empiezan a ser manejados por Satanás. Él te busca cuando tú estás sola. Por ejemplo, maridos y maridas, iba a decir. Maridos y maridas. En 1 Corintios, Pablo nos enseña que no estemos solos, que siempre debemos estar con nuestros esposos o con nuestras esposas, porque el estar solos da lugar a que la tentación llegue. Él dice, no te niegues a tu esposo ni estés lejos de tu esposa. Por eso a veces pensamos que la sugestión de la tentación llega queriendo parecerse un rico chocolate y resulta que por dentro nos está matando porque logra que nos separe. Un trabajo muy atractivo, con un muy buen salario, y tengo que separarme de mi esposa. Ay, pero ¿por cuánto tiempo? No, es que me voy de pastor principal a una iglesia en Miami, me van a pagar $20,000 mensuales. ¿Por cuánto tiempo pasó? No sé, 6 meses, 1 año. Eso no es de Dios. Pero es de una iglesia, es de pastor, es predicando. ¿Cómo no va a ser de Dios? Eso no es de Dios. El Señor no quiere que estemos solos. El Señor quiere que estemos siempre juntos.
incluyendo como pareja, sobre todo como pareja. Ahora, si usted no tiene pareja, pues tampoco esté solo. Porque cuando está solo es que empieza a pensar cosas que no deben. El ocio, se dice por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿dónde estaba Adán? Sí, Eva estaba sola. Y en segundo lugar, ¿dónde estaba Eva? Recordemos que el jardín del Edén, cuando Dios creó el jardín del Edén, le puso millones de árboles, bellos, con unos frutos preciosos, y dijo, de todos pueden comer. Y solo puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida en la mitad. Pero ellos podían estar en todo el Edén comiendo de los árboles agradables y lindos que el Señor creó. ¿Dónde estaba Eva? Ahí debajo de la sombra, en la sombra del árbol del bien y del mal. Yo creo que estaba mirando. Ay, Señor, pero esto está como muy bueno. Señor, esa fruta está con esta sed, Señor. Y yo creo que le daba vueltas. Y sola. Primero, sola. Segundo, en el lugar equivocado. Muchas veces estamos en el lugar equivocado. Muchas veces estamos en el lugar equivocado. Es que estoy triste, estoy solo, entonces voy a matar mi tristeza, me voy a ir al bar de la esquina. Pero voy a orar, no se preocupe, lloro. El Espíritu Santo está conmigo, Él me protege. Él me protege, el Espíritu Santo me protege, pero me voy al bar. Y allá se encuentran con los amigos, está en el lugar equivocado, ¿cierto? O esa mujer que le gusta mucho el hablar mucho de otras personas, dice, ay, yo me voy a desahogar, me voy a donde mis comadres a jugar canasta. Está en el lugar equivocado. Nosotros no podemos darle papaya al enemigo. Porque el enemigo se mete en nuestra cabeza y es muy difícil vencerlo. Nosotros no podemos vencer al enemigo. El único que puede vencer al enemigo ya lo venció, que fue Jesús. Por eso necesitamos protegernos. Y el Señor nos enseña cómo protegernos. Y ya lo vimos anteriormente, que tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. Por eso hoy estamos hablando de la tentación. Porque yo no sabía, pero venga. Eso no es excusa. Yo no sabía que el semáforo en rojo era para que parara. Venga. Las maquinaciones del enemigo entran así, sutilmente, en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos, en tus planes, sin darte cuenta, porque empiezas a saborearla. Y el Señor nos dice en su palabra que el que se crea firme, o sea, el que diga, no, eso no es conmigo, yo soy un hombre crecido, yo voy a Giliu, hago todos los cursos de crecimiento en la iglesia, todos los domingos, yo predico, no, el que se queda firme, que mire que no caiga, porque aquí todos podemos caer, del pastor todos. Entonces por eso tenemos que tener cuidado dónde estamos, con quién hablamos, quiénes son nuestras amistades. Es que nuestras amistades influyen en nosotros de una forma impresionante. Ustedes los que tienen hijos adolescentes, ¿no reconocen eso en sus hijos? Los cambios que pueden tener con las amistades. Yo casi me pierdo por las amistades. Mejor dicho, me perdí, el Señor me rescató. Pero fueron las amistades. Las malas amistades, los malos lugares, los malos consejos, los malos sitios. Eso se llama coquetear con el pecado. Hemos hablado muchas veces sobre eso. Por eso no voy a parar mucho allí. Eva estaba sola y estaba en el lugar equivocado. Y facilitó las cosas de Satanás. Y hasta ahí llegó todo. El Señor había planeado una creación espectacular y la hizo perfecta porque todo lo hace bien. Pero le dio libre albedrío al hombre. Mire, cuando yo recién me convertí y empecé a crecer,
espiritualmente. Yo le decía a mi pastor de esa época, ay pastor, yo le oro al Señor tanto para que me quite el libre albedrío. Imagínate, porque sería muy fácil, ¿no? Si no tenemos libre albedrío, haríamos solo lo que el Señor quiere o solo lo que Satanás quiere, pero tomaríamos solo una decisión, ¿a qué bando nos vamos? Y si yo me voy para este bando, lo que tú digas todo el tiempo, no tendría libre albedrío. Sería muy fácil. Pero el Señor quiere que, a pesar de poder tomar otra decisión, nosotros lo escojamos a Él. A pesar de nosotros poder decidir por el otro y por el camino amplio y por las ventajas y las comodidades de este mundo, nosotros digamos, Señor, heme aquí, yo me voy contigo. Él quiere que nosotros tomemos la decisión por Él. Proverbios 6, 27 y 28 nos dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, coger un carbón ardiente y colocarlo por debajo de la camisa o del vestido. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿O andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Eso es lo que el Señor dice. No jueguen con el pecado. No jueguen con la tentación. Porque Satanás es muy sagaz. Nosotros vamos por la carretera y vemos una serie de señales donde dicen curva peligrosa, peligro, derrumbe en la vía, caen piedras en la vía, doble línea amarilla. Esas señales que están en la carretera, aunque a veces las critiquemos, son para protegernos. El límite de velocidad es lo que más duro me da a mí, yo no sé a ustedes. Pero a uno por una autopista, cuando va en una autopista donde puede andar a 140, 150, 60, y sale el aviso, 80 kilómetros por hora. Dios mío. Pero las señales que hay en la carretera las colocan única y exclusivamente para podernos proteger. Y el Señor tiene una serie de señales que nos está colocando en nuestro camino para protegernos. Amén. Él no nos dice que no hagamos algo porque, ay, si le quiere pasar bueno y yo no, ¿no? No. Él nos cuida, nos protege. Él quiere tenernos como lo veíamos hace 8 días. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Recuerdan el Salmo 91? Él nos quiere tener bajo sus alas, como sus polluelos. Él nos quiere consentir, nos quiere llevar, nos quiere coger de la mano y mostrar el camino. Pero nosotros nos vamos a los lugares equivocados y coqueteamos con el pecado. Entonces podemos decir que hay 2 tipos de pruebas. 2 tipos de pruebas. Las pruebas que nos pone el Señor, o las pruebas que son de parte de Dios, y las pruebas que nos pone Satanás, que son las tentaciones. Las pruebas que nos pone el Señor siempre son para subirnos de nivel. Mientras que las pruebas que nos pone Satanás siempre son para llevarnos a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el caminar nosotros en la prueba que nos pone el Señor siempre nos da una expectativa de vida y una expectativa de subir y de llegar a algo más grande y más alto. Las pruebas de Dios nunca te llevarán a aconsejarte algo que esté fuera de la palabra de Dios. Amén. Es que el Señor me puso una prueba financiera y no está muy bien la facturación y estoy en una prueba. ¿Por qué sé que es prueba? Porque el Señor me está mostrando su promesa a través de la prueba. Porque el Señor me está diciendo, no te preocupes, tranquilízate, haz las cosas bien, porque yo tengo cosas grandes para ti. No te preocupes porque yo te haré próspero. No te preocupes porque el Señor nos da su promesa. Si Él nos está dando su promesa, sabemos que estamos en una prueba y que saldremos de esa prueba en la medida que lo obedezcamos. Pero si estamos en esa prueba y nos llaman, mire, doctor Wagner, es que queremos hacer un contrato con ustedes, un contrato para que usted nos atienda
a unos personajes de aquí del Congreso, les haga consulta y que les cobre por cada consulta 500,000 pesos. Y a nosotros por cada consulta nos pasa 300. Uy, me quedan 200. Y yo con este problema financiero que tengo en este momento, ese consejo que me está llegando a mí sobre el problema no es un consejo de Dios, porque me está llevando a la palabra, no me está llevando a la palabra, me está llevando a la solución donde hay pecado, donde hay tentación, y empiezo a hacer cuentas. Bueno, me van a llegar todos los días 15, bueno, ellos no trabajan, entonces todos los días vendrán ya 50. Y empiezo a hacer cuentas y me empiezo a entusiasmar de la cantidad de plata que me va a entrar. Pero no es de Dios. No es de Dios. Mientras que las pruebas de Dios siempre nos van a llevar a subir de nivel. Amén. Las pruebas de Dios no hay que pensarlo mucho. A veces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué decido? ¿Me están proponiendo esto o me están proponiendo lo otro? ¿Qué decido? ¿No? En estos días alguien me preguntaba, me decía que le había tocado aceptar un trabajo que no es de esta iglesia, no les voy a decir ni siquiera el nombre, pero digo, me tocó aceptar un trabajo, pastor, y él es médico, me tocó, y no lo conocen, de verdad que no. Me tocó aceptar un trabajo, pero en un barrio por allá lejos, y una consulta de 15 minutos, porque la situación está muy mala y yo tengo que lidiar con la universidad de mis hijos, tengo que lidiar con el arriendo, tengo que lidiar con todo lo que sabemos nosotros. Yo creo que eso no es de Dios. Entonces yo le decía, ¿y por qué crees que no es de Dios? ¿Qué hay de malo o qué de lo que te están proponiendo no está en la palabra de Dios? Yo no, pues nada. ¿Vas a hacer abortos? No. ¿Eutanasia? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Cosas raras? No. Consulta. Entonces le dije, no. Tú estás pasando por una prueba y lo que tienes que cambiar es de actitud. Porque al cambiar de actitud, al pasar por esa prueba, el Señor lo va a llevar al siguiente nivel. Amén. Es cambiar de actitud. Pero si es lo contrario a la propuesta le dice, mire, vamos a llevarlo a tal lugar y le vamos a dar una platica, pero usted va a... Entonces ahí dice, esa sí es una bendición del Señor. Me mandó, no. Esos son los avisos que el Señor nos pone en el camino. Y esta palabra está llena de avisos, está llena de letreros, donde dice una sola vía, peligro, obreros en la vía, obreros trabajan, peligro, derrumbe, peligro. Y nosotros tenemos que estar conectados acá para poder saber en qué momento lo que nos está sucediendo es algo de Dios o es el enemigo que está como león rugiente buscando en qué momento devorarnos. Las pruebas de Dios implican siempre obediencia, mientras que las del diablo excusas y argumentos. Y la obediencia implica humildad. Y como les decía, cambio de actitud. La excusa muchas veces implica prepotencia, sobradez, vanagloria. La prueba te sube de nivel y te da vida en comunión. La tentación te lleva al pecado y a la muerte. El pecado siempre va a ser meditado. La tentación llega, se escoge su lugar en la mente y empieza a trabajar poco a poco. Y no resulta, es que imagínense que yo iba para mi universidad muy juicioso. Cuando me di cuenta, ya estaba en un motel con una amiga. Yo no sé por qué caí, pastor. Yo no sé por qué caí. Y después, pastor, yo no sé por qué me pasan a mí esas cosas. Está ahora embarazada. Y porque a mí, si yo soy bueno, yo voy a la iglesia, voy a Tierra Nueva. El pecado siempre es meditado. Siempre es progresivo, porque la tentación la acariciamos. Cuando alguien resulta robando algo, dando un soborno o algo, nunca es que yo no sé
Yo iba caminando de un momento para otro, resulté dándole una plata. No, siempre el pecado se medita. Se medita en el corazón. Mire, el corazón del hombre es engañoso. Por eso lo veíamos hace 8 días, que el Señor nos decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque tenemos un corazón engañoso. ¿Por qué lo tenemos engañoso? Porque siempre estamos viendo, anidando ese pecado que está en nosotros. Esa concupiscencia, estamos alimentando la concupiscencia. Y todo ese tiempo que duramos meditando en ese pecado, debilita nuestra voluntad. Es como la niña que se va con su novio, esto es como para predicarlo arriba en los jóvenes, pero que se va con su novio para cine y el novio le da un besito y ella acepta el besito. Y le va a dar otro beso y ella dice no. Pero el novio insiste y le da el besito. Luego el novio coge y le acaricia el hombro y ella le quita la mano. Pero el novio insiste y le coge el otro hombro. Y luego le coge la rodilla. Y luego le coge el pie. Y luego la lleva a la casa. No, mentiras. Empieza. Mire, ella puede tener muy buenas ganas de no caer en la tentación, pero en la medida que va permitiendo, va durando más tiempo esa tentación y va debilitando su voluntad. Cuando a ti te ofrezcan un negocio que no es muy santo y lo empiezas a meditar y sigues meditándolo, va a llegar el día en que lo aceptas. Cuando a ti te llega un negocio que no es muy santo, y si tú tienes al Espíritu de Dios en tu corazón y lees la palabra de Dios, cuando te llega un negocio que no es muy santo, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, pilas, oiga, un momento, eso no es muy claro, vuélvalo a ver. Si a ti te llega esa idea, esa propuesta, lo que tenemos que hacer es inmediatamente decir, no, muchas gracias, no, muchas gracias. Porque cuando nos damos la oportunidad de meditarlo y de procesarlo, no, espérese. No vamos a ser tan radicales y tan legalistas, no. Perdió. El que la piensa pierde. Las cosas de Dios se dice ya sí y las cosas del demonio se dicen ya no. El que abre una página que no debe abrir y la cierra inmediatamente. Pero si se queda pensando en esa página, la vuelve a abrir. Está el cuento de unos monjes que iban camino a un pueblo cercano y llegaron al río, y en el río había unas doncellas, unas niñas jóvenes, lindas, que tenían que pasar al otro lado, pero les daba miedo. Entonces ellos las cargaron y las llevaron cargadas de un lado hasta el otro lado del río. Lógicamente se mojaron todas, sus vestidos estaban un poco transparentes por eso. Las dejaron al otro lado del río y siguieron. Y como a las 4 horas de camino, le dice un monje al otro, oiga hermano, yo creo que nosotros pecamos haciendo eso que hicimos. Eso estuvo mal hecho. Y le dice el otro, no, pecaste tú, porque yo dejé a las niñas cuando pasaron el río. Tú las trajiste hasta acá, en la mente, ¿no? Me explico. Aquí tengo 4 galletas, mire. Me explico. Los 2 monjes quisieron ayudar a las niñas y las pasaron y no hubo ningún problema, ninguna toque mal hecho, absolutamente nada. Y siguieron caminando, pero uno de los 2 monjes siguió pensando en ellas y se empezó a imaginarlas y pensaba en esa, sobre todo esos ojitos, ay sí, esa y es, uy, ese pelito, y pensaba, no hemos debido hacer eso porque estaban muy lindas. Y cuando yo la abracé, uy, yo sentí cosas y siguió pensando y pensando. Entonces por eso el otro monje le dijo, no, yo no pequé porque las pasamos al otro lado y ahí las dejé. Pero las pasó al otro lado y las trajo en su pensamiento hasta acá. Ese es el pecado. El pecado es ceder a esa tentación. Segunda de Pedro 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? Hasta aquí. A los piadosos.
Esa versión está rara, ¿no? A los píos. Bueno, les voy a leer de la Reina Valera. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Tenemos tentaciones todo el tiempo. Repito, ¿quién no ha tenido tentaciones acá? Dígale que está a su lado, tú tienes cara de haber tenido tentaciones. ¿Cómo nos vamos a librar de tanta tentación si siempre las vamos a tener? Acuérdense que es una de las tres cosas que Satanás va a tener poder contra nosotros. Pero aquí dice el Señor en 2 de Pedro 2:9 que el Señor nos puede librar de la tentación. Pero no a todos, solamente a los piadosos. ¿Cuáles son los piadosos? Los que leen la palabra del Señor, los que la ponen en práctica. Los que hacen el bien y no el mal, los que obedecen las señales del camino. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Pero cuando lo podemos reconocer y pedir perdón, arrepentirnos, enderezar el camino, seguir adelante, cambiar de mentalidad, recurrir al Señor, el Señor nos limpia de tentación. Porque también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir? En oración. Cuando tengamos una tentación muy grande, y es que a veces no solamente tenemos la tentación de hacer algo, sino que tenemos la tentación de que vamos a ser tentados. ¿Me explico? Es que mañana me invitaron. La tentación, el pecado será mañana, porque mañana fue que me invitaron. Y seguro que la tentación fuerte será mañana en el momento de tomar la decisión. Pero desde hoy estoy pensando en lo que podrá pasar mañana. O sea, me está tentando el enemigo de pensar en la tentación de mañana. Y yo sé que está mal hecho. Y tú sabes que está mal hecho. Pero lo piensas. ¿Cómo hacemos allí? Si es que uno dice, ay, pero es que la carne es débil. La carne es débil. Yo caigo, Señor, porque la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos hacer? En ese momento es cuando debemos llegar a los pies del Señor, como cantábamos esta tarde. En ese momento es cuando debemos buscar la intimidad con Él. Es cuando tenemos que orar y orar. Y después de orar, volver a orar. Y los que saben orar en lenguas, orar en lenguas. Y decir, Señor, no me dejes caer en tentación, que fue lo que Jesucristo nos enseñó. Señor, no me dejes caer en tentación, por favor, porque el Señor sabía que íbamos a caer en tentación. Una no, 2, 3, 500, 1000 veces. No me dejes caer en tentación. Y el Señor libra de la tentación a los piadosos. Así ganamos esa batalla en la mente. Cuando cambiamos el canal inmediatamente, pero si no lo podemos cambiar y el enemigo nos sigue batallando con esas ideas parásitas, porque son parásitas, se nos meten dentro y se alimentan de nosotros y no nos dejan vivir tranquilos. Ese es el momento de ponernos a orar. Y orar, y como a veces no queremos orar y nos da como perecita, es hacerlo a las malas. Una vez que empezamos a orar, el Espíritu Santo da la fortaleza para seguir orando. Y si oramos y le pedimos y clamamos, Señor, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación. El Señor libra de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. El Señor Jesucristo decía a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. No para que no tengas tentación, sino para que no entres en ella. Él dio la respuesta, Él dio la clave. Él dijo, mire, se las tengo. Si no quieren entrar en la tentación, velen y oren. No menosprecien, no subestimen la tentación del enemigo. Esa tentación, yo no caigo. Ya me han tentado, yo no caigo. Ahora dice, el mundo dice, si te gusta, hazlo. ¿Qué es lo bueno? Si no te hace daño físicamente, ni a ti, ni a tu pareja, ni a tu familia, y te gusta y te sientes bien, hazlo. Eso dice el mundo.
Y eso nos lleva a lo que se conoce como el hedonismo. El hedonismo es el placer por el placer. Simplemente disfrute. Comamos y bebamos que mañana viviremos, que mañana moriremos. O sea, haga lo que quiera mientras no le haga daño a nadie. Y el Señor dice no. No nos llenemos de argumentos. No digamos es que es por esta vez porque a mí me hace falta. Es que el Señor quiere bendecirme por este lado. Es que nadie me está viendo. Es que no estoy en la iglesia. Es que lo necesito. O es cuando el novio le dice a la novia, yo creo que es de Dios que primero nos conozcamos bien. Conozcámonos bien. Lo que el Señor nos pide es obedecer, no razonar ni racionalizar. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. O sea, nuestro corazón no solamente es engañoso, sino perverso. ¿Quién lo conocerá? Dentro de nosotros, ¿cuántos de acá tienen corazón? Porque hay unos que dicen, no tiene alma ni tiene corazón, ¿no? ¿Cuántos tenemos corazón? Todos tenemos corazón. Corazón es como el alma, que es de donde nacen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y dice la palabra que el corazón nuestro, que todo lo tenemos, es engañoso y perverso. Eso nos quiere decir que hay más engaño, óiganme, hay más engaño aquí adentro que allá afuera. Uy, tenaz, ay, ay, ay. Dígale al que está al lado, ay, ay, ay. Hay más engaño dentro de tu corazón que fuera de él. Porque aquí dice, engañoso del corazón, ¿qué? Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Ay, es que eso no es sino para engañar a la gente, y esa gente es mala y es chismosa, mire su corazón. Porque es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice que perverso. Tu corazón y el mío son perversos. Perverso en griego quiere decir incurable. Incurable. Por eso a veces cuando estamos muy mal de esto, es que nos llevan al psicólogo o al psiquiatra. Pero quiero contarles que ni el psicólogo ni el psiquiatra curan un corazón perverso y engañoso. Eso solamente lo quita la sangre del Señor Jesucristo, que murió para darnos la libertad a nosotros. Solamente la sangre de Cristo lo puede quitar. Solamente Él puede borrar esa amargura, esa raíz de amargura, Él puede desarraigarla. Solamente Él puede quitar esa concupiscencia que tenemos dentro, porque su palabra dice que las cosas viejas pasaron y nos ha hecho todas cosas nuevas. Entonces Él es el único que lo puede hacer. Eva creyó que el pecado le daría satisfacción y mamóla. ¿Cuál satisfacción? ¿Estamos pagando por eso todavía? Todavía. La satisfacción del pecado siempre será temporal. Temporal. Porque se come uno ese rico fritanguita, demora 20 minutos y el colesterol, para sacar ese colesterol hay que caminar 10 kilómetros diarios por 20 días. O sea que por 20 minutos de felicidad tenemos un cúmulo de colesterol que nos puede llevar a un infarto. Por 10 minutos de placer podemos tener muerte, porque el pecado lleva a la muerte. La satisfacción es temporal y siempre nos lleva a la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él nos lleva a que lo sigamos, a que no nos dejemos tentar por el enemigo, sino que decidamos estar en el reino, que decidamos seguir las señales. Pero para seguir las señales tenemos que conocer cuáles son las señales. ¿Alguno de ustedes ha estado en un curso de tránsito? Si quieren, cierren los ojos y levanten la mano, ¿no? Que nadie se dé cuenta. En esos cursos de tránsito a veces muestran señales que ni conocíamos. A mí me ha tocado, y esa señal, ¿y por qué esa señal? Yo no sabía. Para conocer las señales tenemos que saber las señales. Por eso el Señor quiere
llevarnos, exhortarnos para que nosotros empecemos a tener una vida llena de bendición, con vida en abundancia, que es lo único que Él sabe hacer, darnos vida y vida en abundancia. Démosle un fuerte aplauso al Señor y pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, cierra tus ojos allí donde estás y agradécele a tu Señor. Dale las gracias porque Él vive pendiente de ti. Porque Él se contrista cuando no le obedeces. Porque Él sufre cuando te sales del camino. El Señor no quiere volverte a perder. Ya te perdió una vez con el pecado de Adán y de Eva, pero no quiere volverte a perder. Por eso te insiste y te insiste y te insiste tanto, tanto y tanto en que le sigas, en que le obedezcas, en que cuando el enemigo esté llenando nuestra cabeza de basura podamos nosotros cambiar el canal en forma inmediata. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo si no lo hemos estudiado previamente en su palabra? Señor, gracias. Gracias porque eres precioso. Gracias porque tú nos llevas en tu camino precioso. Nos enseñas cómo caminar. Tú nos das ese gozo y esa felicidad que nadie nos podría dar. Gracias porque nos enseñas cómo resistir al enemigo. No queremos defraudarte más, Señor. Te hemos defraudado tantas veces. Nos hemos equivocado tanto y tanto que ya estamos cansados, Señor. Queremos solo seguirte a ti. Que nos muestres cómo hacerlo. Que nos digas el camino. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. En Tierra Nueva, te amamos, Señor. Amén y amén. En el nombre del Señor los bendigo. Bendigo sus familias, sus casas, su mesa de comedor y su despensa, sus negocios y sus trabajos, sus universidades y sus colegios. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo. Amén y amén. Que tengan un feliz fin de semana. Los quiero mucho.